Buenas tardes. Hoy día vamos a conversar sobre evaluación sísmica basada en desempeño. La idea es compartir unos apuntes de clase, bastante resumidos para la presentación, de un seminario que vengo dictando en la sección de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, más o menos hace unos 10 años. Y es un tema que tiene futuro. Esperemos que queden ustedes satisfechos con lo que vamos a compartir. Vamos a comenzar. Esta presentación va a tener 6 pequeñas partes y después un comentario final. Y cuando hayamos concluido con todo, si alguien desea hacer alguna pregunta, la hacen por el chat y la persona que está administrando la presentación me la hará llegar. ¿Cuáles son los antecedentes de la metodología basada en desempeño sísmico? Miren ustedes el conocido código de Hammurabi, 700 y tantos años antes de Cristo. Pueden ustedes leer que el que la hace la paga. Si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. Es decir, si no hubo un desempeño adecuado, en esa época actuaban de ese modo. El desempeño siempre ha sido deseado y exigido, aunque sea en una forma encubierta. ¿Qué es el desempeño como concepto? Es una necesidad humana que tiene una cierta calidad de ser completada. Es un atributo que una entidad física, proceso o persona debe poseer y demostrar. Ojo, tiene que poderse demostrar. Para demostrar el desempeño necesitamos caracterización, medida y predicción. Hablando en nuestro lenguaje como ingenieros, necesitamos un modelo numérico, una fórmula. Necesitamos parámetros de control y necesitamos tener la estadística que nos permita que ese modelo, usando los parámetros de control, nos dejen predecir qué es lo que va a ocurrir. Una bola de cristal, pero con poca incertidumbre. Esperemos. El desempeño es la continuación de procesos prescriptivos. Todas nuestras normas en la actualidad que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones o en la mayoría de los reglamentos de los distintos países son prescriptivos, porque nos dicen qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Y nos llevan paso a paso. Y nosotros hemos sido formados en esa forma. Hemos sido educados para cumplir los reglamentos prescriptivos. El desempeño, si tuviéramos que decirlo, por ejemplo, en qué esperamos de una estructura frente a un sismo, diríamos que el sistema es satisfactorio si su probabilidad de colapso frente a un peligro sísmico con 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años es igual o menor al 10%.
Si usted desarrolla un nuevo producto que se puede catalogar como un nuevo sistema estructural y quiere saber si eso tiene un desempeño o no satisfactorio y no puede aplicar la normatividad, porque la normatividad no contempla su nuevo sistema, usted lo que tiene que hacer es modelarlo y ver que su probabilidad de colapso no exceda el 10% ante una demanda del sismo que mi amigo Richard Klinkner decía, oh my God, el sismo, oh Dios mío, que es el de 2% con probabilidad de ser excedido en 50 años o con un periodo de retorno de alrededor de 2.500 años. Si sabemos que las cosas son así, ¿por qué usamos lo prescriptivo? Porque es simple. Estamos acostumbrados a que nos den una formulita y apliquemos una receta. Es simple para diseñar, yo lo hago, y es simple para que lo que yo hago, otra persona lo verifique. Porque recuerden que nosotros los ingenieros siempre somos verificados en las cosas que hacemos. A veces este proceso es económico. Y la verdad, cada nuevo proyecto que como ingenieros estructurales desarrollamos no se convierte en una nueva tesis de maestría o de doctorado. No necesitamos reinventar el mundo. Y esa es la ventaja. Lo prescriptivo, una vez que lo aprendemos, no necesitamos aprenderlo nuevamente en un largo periodo de tiempo. Por eso es que las personas que en nuestro país, con un tesón increíble, participan en las comisiones técnicas que desarrollan las normas, saben que no pueden cambiarlas radicalmente, porque dejaríamos fuera de posición a muchísimos colegas. ¿Cuáles son los puntos débiles de lo prescriptivo? Se pierde la racionalidad. Nos acostumbramos a ver una fórmula y muchas veces no sabemos de dónde viene esa fórmula. Les cuento aquí una pequeña anécdota. Allá por el año 2003, cuando empezaron a salir los primeros muros de utilidad limitada, la fórmula que estaba en la norma de concreto para la capacidad resistente de un muro en compresión era una fórmula que viene del ACI, que tiene un braquete y un paréntesis. El paréntesis que debía estar en un sitio estaba fuera del braquete. Y la fórmula era inaplicable. Y sin embargo, no fue hasta que nosotros pudimos fastidiar un poco en el tema que eso se corrigió. Era un error tipográfico. Pero nuestros colegas, nosotros mismos, hasta antes de haberlo sufrido y aplicarlo a pie de la letra, no nos habíamos dado cuenta de detalles de ese tipo. Y cuando no tenemos racionalidad en nuestro accionar, va a ser difícil que nuevos principios los hagamos nuestros. ¿El desempeño es una maravilla? No. También tiene debilidades. Los criterios cuantitativos son difíciles de desarrollar y difíciles de consensuar. ¿Por qué si voy a ver el desempeño de un hospital tengo que preocuparme de la aceleración que hay en los entrepisos? Porque descalibran los equipos que se apoyan en ese entrepiso. ¿Por qué voy a usar la deriva de entrepiso y no la rotación? Detalles de ese tipo son difíciles de consensuar. Por suerte, ya casi todo está consensuado. Y lo más importante, tenemos que tener capacidad de medir, ya sea analítica o experimentalmente, los parámetros importantes.
la deriva del entrepiso, la aceleración del entrepiso, la deformación del acero de resistencia. Buscamos con la ingeniería basada en desempeño limitar consecuencias nefastas. Esto se aplica no solamente en la ingeniería estructural para el tema de terremotos. La filosofía de la ingeniería basada en desempeño se aplica para otros tipos de demandas. En fuego se aplica mucho. Los diseños que tenemos nosotros buscan conseguir un desempeño porque necesitamos proteger la seguridad pública, porque necesitamos dar un entorno adecuado a la vida de las personas. En la actualidad, como dijimos hace unos momentos, las normas son prescriptivas y esas prescripciones se han venido dando en base a experiencias anteriores que han demostrado que son inadecuadas o que han presentado colapsos terribles. Los que seguimos estas normas, que somos todos, porque eso es lo que tenemos ahora, y son la norma y tenemos que seguirla, a veces no conocemos de dónde vienen las reglas. A veces no conocemos por qué las reglas requieren ciertas prescripciones. O no entendemos por qué ponen esa regla, qué es lo que va a ocurrir en el desempeño de la estructura si incumplo esa regla. Más importante, si enfrentamos un nuevo problema en un nuevo sistema estructural o en algo que no está específicamente prescrito, no sabemos cómo manejar el tema. Y lo más terrible, si nos cambian las reglas, nos cambian la normatividad, nos quedamos huérfanos. Miren lo antiguo que es esta presentación, que todavía se habla de mover el queso. Un libro que hace años tenía éxito y ya últimamente nadie lo conoce. Para hacer diseño basado en desempeño, necesitamos entender qué tipo de desempeño es el deseado. ¿Qué características tiene el diseño? Y ese diseño con esas características, ¿qué desempeño va a producir, va a alcanzar? Entonces hace que nosotros, los diseñadores, estemos en condiciones de predecir el desempeño esperado, dado que una demanda contra la cual nosotros diseñamos se va a presentar. Hablemos un poquito de nuestra norma sismo resistente 030. En nuestra norma, en el artículo 3, se dice cuál es la filosofía del diseño. Evitar pérdidas humanas, asegurar continuidad de servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Esos son desempeños. Y como sabemos de que no podemos garantizar con lo que la norma prescribe esos desempeños, buscamos los principios. Miren, la estructura no deberá colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. No colapso, no daños graves, pero sí daños importantes ante sismos severos. La estructura deberá soportar movimientos de suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Para las edificaciones esenciales, etcétera, etcétera,
hay otras consideraciones. La filosofía son enunciados de buenas intenciones. En ninguna parte de la norma nos dice cómo lo logramos, cómo lo medimos. En ninguna parte de la norma dice que es un daño importante. Dice cuándo un sismo es severo. Dice cuándo un sismo es moderado. O qué es un daño reparable. O cuál es un límite aceptable. Sin embargo, toda nuestra norma prescribe para seguir esa filosofía de diseño y cumplir con esos principios que no están definidos. ¿Y por qué es esto? ¿Porque las personas que hicieron la norma no sabían lo que hacían? No, son profesionales de primera calidad. Y la norma es una excelente norma. Prescriptiva, pero es excelente. Los que hicieron la norma de 030 sabían lo que hacían. Una pequeña anécdota aquí. Javier Piqué Dixit. Si ponemos todo lo que Adolfo está pidiendo, vamos a quedar en manos de los abogados, porque la norma no nos permite cumplir eso y nos van a exigir eso. Lo cierto es que tenemos los desempeños en forma tácita y tenemos una norma prescriptiva y por lo tanto, si define un sismo severo, un sismo moderado, un daño reparable, un sismo severo, 0,45 de PGA, un sismo moderado, 0,25 de PGA, un daño reparable menor al 15%, un límite aceptable, no sé, depende del parámetro que usemos de control. Si decidimos todo eso y después ocurre un terremoto y nosotros nos encontramos con un escenario en el cual nuestro diseño no cumplió con esos principios, seríamos responsables civil y penalmente de eso. Hace años que yo vengo viendo cómo nuestra profesión se está judicializando y va a seguir en ese camino. Y la norma de 030 está redactada así porque es prescriptiva. Porque si quisiéramos nosotros garantizar los principios que se basan en la filosofía del diseño de la norma, con la norma no podemos hacerlo. ¿Qué está diciendo el ingeniero Gálvez? ¿Que los edificios se van a caer? No, por Dios. Nada que ver. Lo que estoy diciendo es que no podemos garantizar un desempeño. No que no se vayan a, no que no vayan a funcionar bien. Son cosas totalmente distintas. En nuestra norma hay un solo nivel de desempeño, el de seguridad de vida. Un solo nivel de peligro sísmico, el factor Z. Nuestros modelos matemáticos son para un análisis lineal o un análisis estático dinámico. Ni siquiera está previsto que podamos hacer un pushover. Y después de mucho batallar conseguimos que se modifique el artículo 30 del análisis no lineal tiempo-historia, pero lo han puesto con carácter complementario y con fines de verificación. La verdad, yo todavía no comprendo qué significa que es complementario. ¿Puedo usarlo o no puedo usarlo? ¿Qué significa con fines de verificación? Que si yo verifico con el artículo 30 lo que está en el artículo 26 o 27 de los otros tipos de análisis y no pasa, entonces, ¿puedo rechazar un diseño? Nos falta todavía ponernos de acuerdo en estas cosas. Y ese acuerdo solamente lo vamos a conseguir cuando poco a poco nuestra norma vaya evolucionando hacia una norma basada en desempeño.
¿Cuáles son las ventajas del diseño sísmico basado en desempeño? Múltiples niveles de desempeño son verificados, generalmente no menos de 8. No, perdón. Sí, no, 8 niveles de desempeño. Cada uno de esos niveles de desempeño enfrenta distintos niveles de peligro sísmico. Es un must, o sea, de todas maneras se tienen que usar análisis no lineales. Y hay criterios de aceptación definidos para el caso de elementos estructurales y para el caso de elementos no estructurales. En un comienzo, allá por el 2000, 2005, la evaluación sísmica basada en desempeño, cuando Allen C. Cornell y Neil Shome sacaron el concepto de análisis dinámico incremental y una serie de logros, se hacía modelando la estructura, escogiendo un registro, viendo su respuesta al modelo usado, ya era análisis no lineal, tiempo-historia, y verificando un solo nivel de desempeño, si conseguíamos o no el desempeño objetivo. Un documento muy importante que se aplicaba en esa época era el ATC 40. Nosotros tenemos que interactuar con nuestro cliente. ¿Y cuáles son las necesidades? Para nosotros, el peligro sísmico y el desempeño deben poder ser cuantificables. Para nuestro cliente, debemos decírselo de tal manera que el peligro lo entienda y que la medida de desempeño que le damos, aparte de entenderla, le sirva. ¿Para qué? Para tomar decisiones. En esta parte, debo reconocer que en todos estos años que vengo dictando este seminario, los jóvenes ingenieros que participan coinciden en su mayoría. Nosotros, los ingenieros estructurales, no somos buenos comunicadores sociales. Porque queremos que nuestro cliente hable nuestro lenguaje, ya sea el arquitecto, ya sea el propietario. Y queremos hablarle de problemas de torsión, problemas de piso blando. Aquí hay una columna corta, hay una mala estructuración. Colegas, no tienen por qué entender nuestro lenguaje. Además que sería terrible que un arquitecto nos entienda totalmente el lenguaje. De ahí a pasar a usar el ETABS hay un paso. Conversemos sobre la demanda y el peligro sísmico. Todo diseño por temas sísmicos debe dotar de resistencia y rigidez. Esa es una curva de capacidad teórica. Debe tener un cierto nivel de rigidez inicial, debe tener un nivel de resistencia adecuado. Además, nuestros diseños tienen que ser redundantes. No basta con 2 columnitas, de repente poniéndole 5 es mejor. Y también nos han enseñado, y casi siempre es cierto, nuestro diseño debe ser capaz de disipar energía. Eso en los lazos histeréticos se ve cuando el ancho de esta parte que les estoy mostrando es mayor. Si se angosta, disipa poca energía. Esto evidentemente es un ensayo de un muro de albañilería confinada que tiene un angostamiento acá y disipa poco. ¿Y por qué debe dotar el resistencia, rigidez, redundancia y capacidad de disipación de energía para enfrentar los sismos? Porque los sismos tienen 2 características. Tienen una intensidad.
Si este es un registro de aceleraciones, la intensidad está medida por la mayor ordenada. Y lo más importante, tienen un contenido de frecuencia que generalmente se asocia a un tipo de suelo específico y a un tipo de falla específica y a una distancia esperada. Estas intensidades y estos contenidos de frecuencia se reflejan en las curvas de peligro. Aprovecho para hacerles recordar, los sismos sintéticos pueden tener la intensidad adecuada, pero a veces no tienen los contenidos de frecuencia adecuados para ser usables en un procedimiento de análisis. El peligro sísmico puede ser determinístico o probabilístico. El sismo de magnitud 7 causado por la falla de San Andrés. Determinístico. Un evento de diseño con 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. El Z, probabilístico. Nuestra norma tiene esa partecita probabilística también. Nuestra norma nos pone las reglas de juego en base a un espectro de diseño. Creo que todos sabemos que el espectro de diseño que teníamos vigente hasta hace el último cambio, que subió de 0,40 a 0,45, el valor de Z, se obtuvo usando los sismos del 66, 70 y 74, que los escalaron a 0,40 G y obtuvieron su valor, su media geométrica más una desviación, su media geométrica más 2 desviaciones. Estas son las curvas. Aquí decidieron pasar una zona plana. Esto, cuando uno usa el espectro de diseño para ajustar registros, es una locura. Por eso es que el doctor Scaletti modificó en el artículo 30 este espectro de diseño con una pendiente acá. Y después, bueno, aquí para las estructuras más flexibles, pasaron una curva que refleja la realidad de lo que el comité cree. Esto tiene un tema, la incertidumbre de la fuerza del sismo no se refleja directamente en el espectro de diseño. El peligro probabilístico es un avance, porque se obtiene para un sitio determinado, se obtiene para un periodo determinado y se obtiene para un porcentaje de amortiguamiento determinado. ¿Qué significa esto? En la estructura en la que están ustedes en este momento cobijados, el material predominante nos determina cuál es el porcentaje de amortiguamiento. La ubicación dice dónde están. El periodo fundamental dice cuál es su característica dinámica más importante. Con estos tres parámetros, esta curva de peligro sísmico ya no es el Z. Esta curva de peligro sísmico es el peligro de la estructura en el lugar donde usted está, con el material que es y con las características dinámicas que tiene. Es decir, es una curva, no sé si el término adecuado sea personalizada al edificio donde usted se encuentra, a la edificación. Hacer entender esto a nuestros clientes no es simple. Aunque ya van avanzando, porque ya están hablando de costos probables de alquileres, de costos probables de construcción, de retornos probables de inversión o la probable duración de un proyecto. Entonces, vamos avanzando en la dirección adecuada. Pero los ingenieros estructurales, pues somos medios nerds. Así que a veces nos vamos por delante. Y a veces tenemos que voltearnos y mirar hacia atrás a ver si nos siguen.
¿Cuáles son los niveles de peligro de la costa peruana? 4 niveles de peligro: frecuente, ocasional, raro, muy raro. El raro es el que corresponde a la norma de 0,30, que era 0,40 antes y ahora es 0,45. Y ojo, miren, estas son formas distintas de expresar lo mismo. Nosotros, para hablar de la norma de 0,30, podemos decir, el sismo que tiene 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. O el sismo que tiene un PGA de 0,45 G. PGA es la aceleración pico del suelo. O el sismo que tiene 475 años de periodo de retorno. Y también el sismo que tiene un 0,211% de probabilidad anual de ser excedido. Las 4 formas dicen lo mismo, nuestros sismos de diseño. Y aquí siempre le hago la broma a los jóvenes colegas y les digo, lo hacemos así para que solo nosotros nos entendamos. Para que las demás profesiones no nos sigan el paso. ¿Cuáles son los niveles de desempeño? Miren ustedes, si un nivel de peligro ha ocurrido, es decir, se dio el sismo de diseño, el nivel de desempeño es el daño aceptable que la respuesta estructural implica. Daño aceptable. Generalmente el daño aceptable es determinado en base a ensayos de laboratorios de estructuras. No se deduce analíticamente. Eso es experimental. Y se corrobora con la ocurrencia de sismos y yendo a hacer un informe in situ de cómo han respondido las estructuras. ¿Qué respuesta se espera a nuestro interesado, sea propietario o cliente, después de un sismo? ¿Está seguro el edificio? ¿Podré usarlo después del sismo? Y si sufre un daño, ¿cuánto costará repararlo? ¿Cuánto durará la reparación? ¿Regresará a ser igual de fuerte que antes del sismo? Y si fue insuficiente, ¿lo podemos hacer más fuerte para que no se pueda dañar de nuevo? Mientras que nosotros como ingenieros lo que nos interesa es ver fluencias, agrietamientos, pandeos, deformaciones permanentes, daños estructurales, daños no estructurales. Están relacionados, pero nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. Y a veces no sabemos cómo de esta forma responder lo que el cliente espera. Para eso es la verificación sísmica basada en desempeño. Porque la verificación sísmica basada en desempeño, lo reitero, si es que no lo he dicho antes, arranca a partir de un proyecto que ya ha sido analizado y diseñado de acuerdo a las normas. Usted no usa la verificación sísmica para determinar la cuantía de acero, ni la sección de una columna, o las dimensiones de una viga, o el espesor de una losa. Eso lo hace con las normas, con la E020, con la E030, con la E60, con la E70. Y una vez que tiene su diseño, usted puede verificar si su desempeño va a ser adecuado. Y esta charla trata de cómo sería esa verificación. El desempeño totalmente operativo, el desempeño de ocupación inmediata, observen, sin luz, el desempeño de seguridad de vida, ciertos daños, y el desempeño de prevención de colapso. Desde un 0% de pérdida a una pérdida total. Y esto es interesante que lo hagan suyo,
Porque usted puede haber cumplido con la norma y tener un nivel de pérdida alto, de tal manera de que no sea conveniente que la estructura siga existiendo. Ya usted ha cumplido con la norma, ¿eh? ¿Cómo es un nivel operacional? Prácticamente no hay daño estructural y no estructural. La gente está segura durante el evento. Las líneas de vida, luz, gas, agua, desagüe, comunicaciones, están disponibles. Usted tiene que hacer algo de limpieza porque siempre cuando se sacude fuerte, polvo cae. Y las pérdidas, y esto es solo referencial, hay mucha discusión sobre este tema. Aquí se han estimado un 5% o menos del valor de reposición. Si su estructura cumple con esto, está en el nivel operacional. El nivel de ocupación inmediata habla de un daño estructural despreciable y un daño no estructural mínimo. Líneas de vida que se interrumpen, pero son reconectables. Es seguro de ocupar, pero quién sabe, tenga que salir por un par de días. Y las pérdidas son menores que este porcentaje estimado. El nivel de seguridad de vida habla de un daño estructural significativo y daño no estructural extenso. No importa lo que diga la filosofía de diseño, pueden ocurrir víctimas mortales. Las líneas de vida están definitivamente interrumpidas. Se puede pasar algunas semanas sin agua, sin luz, sin energía. Lo conveniente es no usar la edificación hasta reparar. Por lo tanto, hay unas pérdidas emergentes. Adicionales a lo que usted tiene que invertir en poner de nuevo en un nivel de seguridad adecuado su edificación. Este es el nivel usado por la norma E030, colegas. Por lo tanto, todos debemos tener claro y todos debemos hacer saber a nuestros clientes que incluso cumpliendo la norma, vamos a tener daños, podrían ser muy severos, y víctimas. No existe la pintura antisísmica ni el tarrajeo antisísmico. Cuando usted viene el cliente y le paga y usted entrega los planos y el cliente le dice, ¿y mi casa es antisísmica? Y usted le dice, sí, pero incluso cumpliendo con las normas, su casa puede tener daños y usted puede correr riesgos. Nuestra ética profesional debe estar por encima de nuestro temor. Tenemos que hablar claro. El nivel de prevención de colapso, daño estructural y no estructural casi completo, colapsos esperados 4 cada 100.000 unidades, víctimas mortales 1 cada 100.000 afectados, líneas de vida interrumpidas, casi siempre ya no se puede reparar. Hay muchos trabajos que se han hecho sobre el posible sismo, que ese silencio sísmico que está entre, me parece, Cerro Azul por el sur y Guarmey por el norte, y que Satrepse en los trabajos que ha hecho con la UNI en el SISMIT han determinado, trabajo sumamente interesante.
indica de que el escenario para Lima, puedo estar equivocado, habla de 50 o 60.000 muertos, tal vez medio millón de heridos, tal vez para el país, teniendo en cuenta que Lima es el 30 o 40% del PBI, significaría perder un 40 o 50% de PBI. Ojo, Chile perdió el 20% del PBI en su sismo. Al lado de eso, que ocurre en 40 segundos, el COVID no es nada. La pandemia de 1918 mató al, creo que 10 o 12% de los peruanos, y después de 100 años ha regresado. Estamos un poco mejor preparados, pero aún no lo suficiente. La pregunta es, ¿y cuando venga el sismo de 1940 de nuevo? ¿O el de 1746? Si esa es una curva de capacidad de una estructura, fuerza versus desplazamiento, en esta primera parte debemos obtener un desempeño para el sismo frecuente. En esta parte de acá, aquí es elástica, aquí el primer agrietamiento, hablando en concreto armado para hacerlo más simple, el primer agrietamiento ocasional, 20% en 50 años. Raro, el de la norma. Ojo, no llega hasta el punto de máxima resistencia, generalmente es hasta el 75% de ese valor. Y muy raro, cuando ya se empezó a pasar hacia la rama descendente de la curva, trabajo negativo, problemas. La mayoría de veces irreversibles. Ya los niveles de desempeño estructural están definidos. Esta tabla la comparto hace años y cada cierto tiempo busco información a ver si hay que modificarla. La última vez que la modifiqué fue el 2011. Creo que todavía no hay cambios. Aquí tienen ustedes los niveles, colapso, BID operativo, etcétera, y los sistemas estructurales y las derivas de entrepiso. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo es que ante una demanda se tenga un nivel, un comportamiento. Y lo que normalmente se busca en la verificación basada en desempeño es que en la demanda 50-50 la estructura esté operacional. En la demanda 20-50 la estructura esté en ocupación inmediata. En la demanda 10-50 de la norma de 030 la estructura esté en seguridad de vida. Y en la demanda 2% en 50, prevención de colapso, la estructura tenga un nivel de pérdidas a valor presente aceptable y según el ATC 63 que se usa para determinar cuál es el valor de R a usar en los códigos, no exista un colapso superior al 10% de las edificaciones, ¿no? O de las demandas. Porque no es que usted coge un sismo y con eso verifica. No, son 11 sismos, nuestra norma habla de 7, pero no es solo un sismo. ¿Y cómo hago esto? Imagínense que tienen ustedes una pequeña vivienda que tiene un periodo de 0.05 segundos. Pues desarrollan su curva de peligro sísmico para un periodo de 0.05 segundos en una cierta ubicación, albañilería, es aceptable 5%.
y dicen, a ver, 50% de 50 años, esa es la que tiene una probabilidad de 1.37% de ser excedida. Muy bien, entro por acá, cruzo a la curva de peligro y encuentro de que eso significa una aceleración de 0.47 G. Modelo mi estructura, la someto a las demandas y mi drift tiene que ser menor de 0.20% para decir que he cumplido con el desempeño. Similarmente, para ocupación inmediata, voy a 0.445%, bajo 0.91 G, hago mi modelo, mis análisis y mi drift, la media geométrica, tiene que ser menor a 0.40%. Yo puedo decir, por ejemplo, que para cumplir con mi norma E030, que es la de 0.211% anual, tic, tac, necesito un SA de 1.62 G para esta estructura en este sitio, y si mi deriva es menor a 0.5%, 0.005 para albañilería confinada, esto es albañilería confinada, ¿no? Mi desempeño ha sido adecuado. Y similarmente, para prevención de colapso, yo necesito un SA de 2.13, y si con todos los sismos que yo use tengo una probabilidad de colapso de 10% o menos, diré que mi desempeño a nivel de prevención de colapso ha sido adecuado. ¿Cómo es este tema? ¿Qué cosas están involucradas en el diseño sísmico basado en desempeño, verificación sísmica del desempeño, etcétera? Miren, todo comienza con un evento sísmico. De ahí se transmiten las ondas, llega una respuesta local debajo de mi estructura, tengo una interacción suelo-estructura, modelo mi estructura y tengo una respuesta estructural, y con eso determino el desempeño. Y en base a ese desempeño yo tengo consecuencias. Esta es la cadena, desde un sismo hasta las consecuencias de ese sismo. El peligro sísmico tiene que ver desde el evento hasta la respuesta local. Y eso lo estudian las ciencias de la Tierra, los geotectónicos, los de mecánica de suelos. La simulación del desempeño tiene que ver desde la respuesta local hasta el modelaje del desempeño. Y eso tiene que ver con la ingeniería. Y la apreciación del impacto, las consecuencias, tienen que ver desde el modelaje del desempeño hasta qué pasó, qué consecuencias hubo. Y eso tiene que ver con las ciencias sociales. Esto es básicamente para decisiones políticas, para desarrollar política de Estado. Nosotros, como ingenieros, estamos inmersos en esto. Recibimos información y trasladamos, generamos información y la trasladamos a los niveles que tienen que tomar decisiones con esa información. Acá están nuestros clientes, las autoridades, el propietario, el arquitecto. Solamente somos generadores de información intermedia. No somos los dueños de la pelota, ni somos la última Coca-Cola en el desierto. Todos sabemos que hay distintos tipos de análisis.
El lineal estático, el dinámico modal espectral, ambos reconocidos en nuestra norma. El análisis no lineal estático y el no lineal dinámico tiempo-historia de la bomba atómica, y esto es lo más simple. Conforme vamos de un análisis a otro, obtenemos mucha más información, pero el tiempo y los recursos se incrementan en una forma exponencial. Si a nosotros lo que nos interesa es predecir daño y apreciar pérdidas, o apreciar daño y predecir pérdidas, solamente lo podemos hacer con análisis no lineal, dinámico, tiempo, historia. Y no lo podemos hacer, por si acaso, asumiendo rótulas en los extremos y haciendo un pequeño diagramita para la rótula y cosas así. No, señor, no es así. No se puede. Miren ustedes el comparativo. Una pequeña estructura. En análisis lineal dinámico, 7 segundos, 13 megas de archivo de salida. En análisis no lineal dinámico, no, perdón, aquí debería ser no lineal estático. ¿Ok? En pushover. Disculpen ustedes, hay un error. 1044 segundos, 659 megas. En 100 pasos, haciendo un pushover modal hasta 0.65 G. Y en el análisis tiempo-historia, 10.380 segundos, 20.1 gigas de archivo de salida, y eso que no se le pide toda la información que puede dar. Para 500 pasos, que para un sismo que tiene su time step en 0.02, significa 10 segundos, es decir, una parte del movimiento fuerte. Si ustedes piensan que esto del análisis, de la verificación, implica 8 niveles de peligro con 11 sismos, son 88 análisis, y que cada análisis puede demorar un poco más de 3 horas, ya tienen ustedes una idea del esfuerzo que representa el apreciar daños y predecir pérdidas. Suponiendo que no tomamos en cuenta la direccionalidad, porque si no sería el doble. ¿Y dónde se usan esos análisis? El lineal estático en el arranque, en la parte lineal de la curva de capacidad. El lineal dinámico te permite ir un poquito más allá de la fluencia o del agrietamiento. El no lineal estático casi te lleva a sus máximas capacidades de resistencia. Y el no lineal dinámico te cubre totalmente. Dependiendo del software que uses, puedes predecir una serie de formas de colapso. Aquí siempre es un recordatorio para los jóvenes ingenieros. Colegas, la respuesta de una estructura es aleatoria. Usted no sabe lo que va a salir. No lineal. No puede sumar efectos. Inelástica. Y eso es, le guste a usted o no le guste. Lo diga su norma prescriptiva o no lo diga. Así usted diseñe lineal y elásticamente y después reduzca la fuerza y multiplique por un factor. La estructura va a responder como ella es, no como usted quiere o como usted cree. Nuestro arte como ingenieros estructural es entender cómo es la estructura.
Y por eso es tan importante aceptar que no podemos llegar a ser ingenieros F5. Eso de que del CAD lo paso a un software, aplasto una tecla y me sale el diseño, aplasto otra tecla y me sale el detalleo. Eso no existe. Y no creo que exista todavía por mucho tiempo. Usted tiene que entender su estructura. Miren ustedes una estructura que está en un sitio con un suelo, encima de una roca donde hay una falla, ocurre un evento sísmico, viajan las ondas, van a nuestra estructura. Listo, eso es lo que enfrentamos. ¿Cómo lo enfrentamos actualmente? Nuestra estructura, hacemos un modelo elástico. Esa demanda, usando el principio de igual desplazamiento, la reducimos. Y decimos, las fuerzas elásticas reducidas son menores que la capacidad de los componentes de mi estructura. Esa es la pregunta que me hago. Sí, entonces ya cumplí con el código, ahora verifico las derivas. No, las hago más fuertes a los componentes y verifico las derivas. Punto. Eso es lo que hacemos. ¿De dónde viene esa forma de pensar? Del principio de igual desplazamiento. Si ustedes tienen un murito, por ejemplo, y ese material del murito es un elastoplástico perfecto, y ustedes grafican cortante versus desplazamiento, el principio de igual desplazamiento me dice que si mi estructura se hubiera comportado elásticamente hasta un cierto nivel del cortante, yo hubiera tenido un desplazamiento dado. Pero por simplicidad, y esto era mucho más importante antes, que no teníamos software, no teníamos computadoras y solamente teníamos regla de cálculo o lápiz y papel y calculadora, reducimos la demanda, ¿eh? R veces, y a nuestro desplazamiento reducido lo multiplicamos por un factor y decimos que ese, el que hubiera sido si se hubiera comportado lineal y elásticamente, es el comportamiento inelástico. Y con eso diseñamos por resistencia y nos funciona muy bien. Actualmente nuestra norma dice 0,75R, el factor. Si hubieran usado semejanza de triángulos, hubieran sido R. Pero se dieron cuenta con el cambio que hicieron en el 2016, me parece, de que las estructuras salían muy complicadas y lo bajaron a 0,75 de R. Si el cortante se reduce porque se disipa energía, ojo, aquí es un elastoplástico y aquí tiene sus lazos abiertos, disipan energía. Lo que va a pasar es que el desplazamiento no es el desplazamiento de la norma. Puede ser menor, puede ser mayor, puede ser mucho menor. Lo cierto es que, habiendo definido con bastante exactitud el cortante, no podemos predecir con la misma exactitud el desplazamiento. Y aquí siempre hago la misma broma. Si de algo pueden estar ustedes seguros con el desplazamiento, colegas, es que el desplazamiento que dice la norma, ese no es. Puede ser cualquier otro, pero ese, el que calculan ustedes con 4 decimales a décimas de milímetro, ese no es. Cojan 11 sismos, hagan 11 análisis y van a tener 11 respuestas.
distintas. Y ninguna de ellas es el de la norma. ¿Y tanto esfuerzo para qué sirve? Por ejemplo, para responder una pregunta que a muchos de nuestros clientes les interesaría. Lo que no sé es si están interesados en pagar a que ustedes les puedan dar esa respuesta. Ese es otro tema. Pero, ¿cuánto perdería mi estructura si es que viene una demanda como la que especifica la norma? Y ustedes pueden predecir eso. O tengo una edificación existente. Si viene un sismo y veo que no me funciona mi edificación, ¿qué debo hacer? ¿Debo reparar después de que ocurre el sismo o debo reforzar antes? ¿Cómo decido eso? Bueno, este tipo de procedimientos le permite dar información financiera para que usted defina un planteamiento de mitigación. Ya el dueño verá si quiere reforzamiento o quiere reparación después de que ocurra el daño. Pero usted le dijo qué es lo que iba a pasar. Y para diseños en proceso, pueden comparar alternativas. Puede usar aisladores de base, puede usar disipadores de metal, puede usar disipadores de émbolo. ¿Cuál es el que me conviene? Con este tipo de herramientas y procedimientos, con este esfuerzo intelectual, usted puede responder eso. Hasta ahí es el tema del desempeño. Y como les he dicho, el desempeño sirve básicamente para ver cuánto voy a perder. Es el dinero, así de simple. Para calcular las pérdidas usando esa metodología, ustedes van a hacer uso de 4 ingredientes. El peligro que genera la demanda. La respuesta ante esa demanda que se ha generado. El daño que esa respuesta causada por la demanda ocasionada por el peligro ha presentado. Y la pérdida ocasionada por el daño. Está todo concatenado. Y eso primero lo hacemos a nivel de componente o elemento y después lo ensamblamos a nivel de sistema. Aquí hay que reconocer que estamos aceptando que nuestras distribuciones de probabilidades de pérdida no están correlacionadas entre los elementos, porque si no sería un tema muy complejo. El 2002, y aquí habría otra presentación anterior, que el 2000 fue Cornell, pero el 2002 Krawinkler en el PIR planteó esta ecuación. Lambda de dB, ta, 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 ta. No hay cómo usar estas ecuaciones con otros amigos profesionales de otras disciplinas para que rápidamente cambien el tema. Miren ustedes, esta variable, viene en inglés intensity measure, es la medida del peligro. Es la probabilidad anual, el lambda se usa para eso, de ocurrencia de un nivel de peligro. Estas dos de acá es la respuesta. Aquí me está diciendo la respuesta dado un peligro por la probabilidad del peligro. Este es el daño.
El daño dado la respuesta, dado un peligro por la probabilidad del peligro. Y esta es la pérdida. La pérdida dado el daño, dado la respuesta, dado el peligro por la probabilidad del peligro. ¿Ven cómo se concatena todo? Y esto, usando una variable, una función, perdón, complementaria, nos permite decir cuál va a ser mi pérdida anual dado de que tengo un daño causado por una respuesta generado por un peligro. Es decir, puedo yo asociar pérdida con peligro sísmico. Así puedo yo responder la pregunta, y si ocurre el sismo de diseño, ¿cuánto voy a perder en esta edificación que he diseñado? Sí, usando esta ecuación usted lo puede calcular. ¿Cómo es el ingrediente peligro? Esa ecuación Miranda la modificó. No estamos en la maestría de la UNI, no vamos a entrar en el detalle de las ecuaciones, pero en buena cuenta usted tiene su curva de peligro, decide los niveles de peligro que va a considerar de acuerdo al FEMA P58, calcula sus espectros de peligro uniforme en cada uno de los niveles, coge usted un registro de los 11 que tiene que usar y lo ajusta o lo escala, dependiendo qué normatividad siga, a cada uno de estos espectros de peligro uniforme. Ya tiene los niveles de demanda. ¿Cómo es con la respuesta estructural? Uy, 1 hora. Ya vamos a terminar. Usted tiene su modelo, hace su análisis dinámico incremental, cada curva representa un sismo, y en base a eso encuentra usted la fragilidad de colapso de su estructura. ¿Y con el daño cómo es? Usted define en función de la deriva de entrepiso u otro parámetro de control cuál es la probabilidad de tener un porcentaje de daño. Y para esto define usted varios estados de daño. Y asocia usted a esta curva de daño curvas de consecuencia. Consecuencia de dinero causado por ese daño o consecuencia de tiempo de reparación causado por ese daño. Ya existen tablas de esto. ¿Y la pérdida cómo la hace? Para cada elemento tiene usted sus estados de daño, su análisis de los 11 sismos en cada nivel de peligro le dio una deriva promedio que es la media geométrica, y entonces al poner esos estados de daño y en este nivel de deriva va a encontrar de que esta es la probabilidad del estado de daño 3, esta es la probabilidad del estado de daño 2, esta es la probabilidad del estado de daño 1, y como ya tiene sus curvas de consecuencia, puede perfectamente evaluar la pérdida de ese elemento. Y evaluando la pérdida de ese elemento, evalúa la pérdida de su estructura. Para eso sirve todo lo que hemos hablado, colegas. Bueno, ya estamos llegando al final de la presentación. Por temas en los que estamos todos inmersos, está de moda dar clases virtuales. Yo el 14 de julio comienzo mis clases en la maestría. Es todo este curso que voy a darles a los chicos en 8 semanas. Y estoy considerando hacer algo más simple, pero con el suficiente contenido para las personas que se interesen en este tema.
en 4 sesiones, una de peligro sísmico, otra de respuesta estructural, otra de daño estructural y otra de pérdidas. Los 4 ingredientes. Para que puedan ustedes desde el peligro ir a las pérdidas, necesitan software, necesitan registros, necesitan ensayos de laboratorio. Todo eso se les proporciona. Lógicamente el software tendrán que aprenderlo a usar. No hay software F5. ¿Y cómo se aprende a usar un software? Calibrando los ensayos de laboratorio. Calibrar significa que con mi software hago un modelo numérico de un muro y lo que me sale con el software debe ser muy parecido a lo que me salió del ensayo. Y así para muros, columnas, albañilería, etc. Bueno, con eso también se incluye links para que ustedes puedan ubicar este software. Yo antes usaba el Adina y antes del Adina usaba el Kani, pero ahora estoy enamorado con el Diano. Muy buen software. Pero cuesta trabajo aprenderlo a usar. Como todo en la vida. Gracias. Ahora quedamos, si tienen alguna pregunta, a que el moderador me la transmita. Y si en unos 30 segundos no me han transmitido ninguna pregunta, terminaría la conferencia y les agradezco mucho por la atención que han puesto en esta hora. Quedo a la espera de lo que diga el moderador. El moderador, que es mi hija Pamela, que me maneja ahora a mí, igual que mi hijo Víctor, me dice que les diga que esta presentación se va a poner en mi canal de YouTube. A ver, ¿hay preguntas? A ver, preguntas. Un minuto. Dice, a ver. Ingeniero, según su experiencia, según el diseño sísmico basado en desempeño, en Lima, al cliente, ¿qué se le podría decir respecto a la vida útil de edificaciones de viviendas en consideración a nuestra zona sísmica, cantidad de sismos, fatiga en los materiales, La vida útil contable son 50 años. Usted lo que le puede decir es en 50 años cuál es el valor presente de las pérdidas por sismo en las que va a incurrir en ese lapso de tiempo. Eso le puede decir. Si tienes una casa un departamento, ¿no? Tiene que ser todo el edificio. Pensemos en una casita. Tienes una casita de X soles. Bueno, tu valor presente de los daños esperados en 50 años de vida de su casa son tal porcentaje de X soles. Eso le puede usted decir a su cliente. Y ojo, sería interesante que eso lo comparen con lo que pagan a los seguros, ¿no? A ver. Otra pregunta. ¿Es el SAP 2000 un software adecuado para realizar un análisis no lineal? Con el perdón de mi gran amigo y alumno, que es el representante. No, no es adecuado. CSI tiene un software para este tipo de cosas que es el Perform. Yo conocí el Perform cuando lo hacía Powell, incluso lo compré, el RAM Perform, pero no es tan amigable como el Diana. En mi opinión, el Diana es más amigable y es más adecuado. Lamentablemente, para este tipo de
ejercicio intelectual, ni el SAT, ni el ETAPS, u otros similares, son adecuados. Ojo, no estoy diciendo que no sirvan para diseño, nada más lejos de la verdad. Son excelentes software para diseño, yo los uso para eso. Pero cuando tengo que hacer algo como esto, no los uso. A ver, otra pregunta. A ver, ¿cómo va a ser el seminario? Se le va a enviar por correo la información del caso. La capacidad sísmica residual de una estructura. Si lo quieres ver desde el punto de vista de curva de capacidad, en el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos relacionado con el ATC 40, había un concepto parecido a ese, en el cual determinaban el daño en función de la máxima resistencia y cuál era tu punto de desempeño por proporción de líneas. Pero en diseño sísmico basado en desempeño como es ahora, no hay un concepto que responda a esa pregunta. El diseño sísmico por desempeño en comparación del diseño y los tipos de análisis que con frecuencia se utilizan, ¿involucra un ahorro para el cliente? Sí. Definitivamente. Es más, en sociedades más avanzadas ya hay oficinas de ingeniería que te hacen este trabajo y te dan un certificado. Es una especie de LEED, es una especie de Green Building, solamente que eso está orientado para otro concepto y hay un certificado en el que dicen sí, tu edificio cumple con todos estos niveles de desempeño. Y eso permite que los inversionistas negocien con sus compañías de seguros primas más adecuadas. O que los inversionistas negocien con su banco tasas de interés más adecuadas. Porque de un modo u otro, la tasa que el banco te cobra con una garantía inmobiliaria refleja el riesgo de pérdida de esa garantía. Así que espero que eso responda a la pregunta. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo podríamos determinar? Perdón, antes hay otra. Ingeniero, ¿por qué no es suficiente un modelo de rótulas plásticas concentradas para este tipo de análisis? Porque el modelamiento de los daños a través de rótulas refleja más o menos la realidad en estructuras aporticadas, que no son las más comunes en nuestro medio. En nuestro medio lo más común son sistemas duales y, sinceramente, modelar un muro de concreto, una placa, con una rótula, no es lo más adecuado. Si usted va a hacer un pushover, te da una idea de respuestas globales. Sí, pero tú no puedes calcular daños con respuestas globales. Tú necesitas respuestas locales. A ver, creo que ya no hay más preguntas. ¿Por qué qué número es la mejor para USA, Nueva Zelanda, otras? Buena pregunta. Yo personalmente modelo en elementos finitos usando el FIP 2010 o la última versión para lo que es el modelo de concreto. Los modelos de albañilería también uso los del FIP. Y sigo la metodología para determinar las pérdidas basado en el FEMA P58, que tiene una versión del 2018 o 2019. Que yo sepa,
todavía no hay normativa de diseño que involucre determinación de pérdidas. ¿Va a llegarse a eso? Sí, pero todavía no hay. Usted mencionó que la tabla está actualizada en 2011. El ACE 4113 considera parámetros de control como los que menciona la tabla. Si no me equivoco, el ACE 41 es para modelar con coeficientes. Disculpe si estoy interpretando mal la publicación, pero si es lo que entiendo, es para modelar con coeficientes, y cuando usted modela con coeficientes está haciendo una conversión a sistemas de un grado de libertad que sirven para respuestas globales. Entonces, no he visto el ACE, voy a verificar ahora, y creo que no tengo una respuesta clara con lo que usted me está preguntando. El silencio sísmico es real. ¿Qué recomiendan las municipalidades? Uy, eso es la última línea de lo que puse. Esa es decisión política. Prefiero no entrar en temas políticos. Si las normas que tienen que cumplir es 30, 60, 70 y 90, ¿cómo aplicar esa provisión? Son normas prescriptivas. En la medida en la que nuestras autoridades vayan yendo hacia un nivel basado hacia un diseño basado en desempeño, las normas tendrán que ir cambiando. Para una edificación, a ver, disculpe, otro. Ingeniero, si acá en el Perú aún no está normado usar el efecto bidireccionalidad y solo indican que sí se puede usar un análisis por desempeño en Perú, ¿usted recomienda hacerlo completo con el efecto de la bidireccionalidad? Sí, recomiendo eso. Hay variaciones. Las pérdidas pueden subir, bajar más de un 5% a veces. Para una edificación de gran envergadura sería incompleto realizar únicamente un estudio de peligro sísmico. No tendríamos la evaluación final de la pérdida, ¿es correcto? ¿Se refiere a un solo nivel de peligro? Sí, porque usted está evaluando el peligro en forma aleatoria por algunos parámetros de material y de modelamiento, pero no está tomando en cuenta el escenario en el tiempo, que toma en cuenta la frecuencia de ocurrencia del sismo de diseño en la vida útil. Un solo nivel de peligro no es suficiente, pero de todas maneras es mejor que nada. ¿Cuántos registros mínimos como mínimo para un análisis dinámico no lineal aplicando IRA? Y si se puede usar registros artificiales. Pues usted tiene que ir a los seminarios que voy a dar, pero en fin, es una buena pregunta, así que le voy a responder. Nuestra norma habla de 7, pero nuestra norma creo que tiene que ser mejorada. Y el FEMA P58 habla de 11. 11 sismos con 2 componentes en los que usted hace la bidireccionalidad. Registros artificiales, mira, de Sismosoft hay el Sismoartif, que de los software que generan registros artificiales me parece uno aceptable, pero ahora ya hay disponibles suficientes sismos, de tal manera que no necesita usted estar usando registros artificiales. Y yo me baso en lo siguiente. En la tesis de doctorado de Neil Shome de 1998, que fue bajo la tutela del doctor Allen C. Cornell, me jamoneo porque yo me escribía con el doctor Cornell, se demostró claramente que los sismos artificiales tienen menos dispersión en la respuesta, pero tienen un sesgo en la media geométrica que no está del lado de la seguridad. Robot estructural de Autodesk, ¿algún comentario o referencia? No lo conozco, no lo he usado, pero tengo entendido que es tan bueno como es los de CFI, ¿no? Soy de Ecuador, pero creo que en el Perú se establece el uso obligatorio de aisladores sísmicos. ¿Usted cree que este uso obligatorio es adecuado? ¡Uy! Ya le he respondido esto varias veces a mi gran amigo Lucho Bozo, que él es un enemigo de eso, y le he explicado que la decisión de incorporarlos, yo estuve en el comité que tomó esa decisión,
fue a pedido de un gran nivel de inversión que iba a hacer el Ministerio de Salud. Yo sí creo que eso fue un paso adecuado. La idea original era de dar seismic device, o sea, elementos que te protejan del sismo, que pueden ser disipadores, que pueden ser aisladores. Primero se ha hecho la norma de aisladores, la E031. Y por motivos de salud yo ya casi no participé en el final de esa norma. Supongo que ahora estarán haciendo la norma de disipadores. Ahí se podrán aplicar los disipadores como el SLB de Lucho. Entonces, yo sí creo que ha sido una buena decisión. No lo vamos a saber hasta que se presente la demanda del caso. Bueno, jóvenes, ya son 4 minutos, a ver si hay alguna pregunta más para no abusar de su tiempo. ¿Se puede usar registros según distancia epicentral y tipo de falla? Por supuesto. No lo he dicho acá porque esto es una charla introductoria. En las sesiones, para los que participen de ellas, se habla mucho más en detalle de todo, con ejemplos concretos de todo. Los sismos que usted use tienen que ser representativos. Es decir, usted no va a usar un sismo de Yurimaguas para Pisco. Creo que con eso me explico. Ingeniero, ¿soportaría un terremoto grado 9, sobre todo en Lima en estos momentos? No lo creo. Sinceramente no lo creo. Yo soy una persona de 68 años y espero que el Señor, porque tengo fe religiosa, espero que el Señor me recoja antes de vivir un sismo de esa magnitud. Porque les aseguro que no les va a gustar. Pero ustedes que son jóvenes, probablemente lo vivan. Les deseo suerte. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.